Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios que me concede la bendición de una vez más poder estar con cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a cada hermano, cada amigo que está en sintonía y a mis hermanos de la senda antigua. Me gozo en poderles saludar en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la paz, el amor y la gracia de Dios repose sobre cada uno de ustedes y los suyos. Damos gracias a Dios por un día más que Dios nos ha regalado y ahora el momento especial que llega para que compartamos la palabra de Dios. Así que, amados, para mí es un gozo el poderles saludar y en esta tarde me gozo también de poderles presentar a mi hermano Víctor. Ya los hermanos de la senda antigua distinguen a nuestro hermano Víctor, gloria al Señor, pero los que no le distinguen hoy, aleluya, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, que nuestro hermano, gloria al Señor, miembro de la congregación, aleluya, y colaborador, está con nosotros para compartir la palabra de Dios. Así que, amados, los dejo con mi hermano Víctor. Dios me le bendiga y seguimos en victoria y para adelante en el nombre de Jesús. Hermano Víctor. Hermanos, Dios les bendiga. Nos gozamos en esta hora de poder predicar la palabra de Dios. Allí en sus lugares, Dios me les mantenga bendecidos, me las mantenga llenos, ungidos con la palabra de Dios, atentos a la palabra que vamos a predicar. Dios es bueno. El propósito de Dios es bendecir, el propósito de Dios allí es tocar al hombre, salvar, restaurar, cambiar, amén, en el nombre glorioso de Jesús. Así que es un privilegio, es un gozo para mí poder dirigirme a través de estos medios, allí a cada uno de ustedes, allí en sus hogares, sus familias, en el nombre glorioso de Jesús. Me gozo en este momento, hermanos míos, quiero leer la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, y vamos a leer hasta el 31, una palabra muy conocida por la iglesia. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte más. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios en sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. La palabra de Dios en este texto nos habla y vemos, hermano mío, la condición a veces de muchas personas que pueden estar desechadas por el ser humano. Para muchos, en esa condición, es desechados por el hombre. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio, para el mundo. Pero para Dios no. Para Dios un alma vale mucho. Y vale Dios la sangre de su santo Hijo allí. Amén. Entonces nosotros nos gozamos a través de esta palabra. Atentos, hermanos, queremos predicar este mensaje, queriendo que Dios allí obre maravillas en el corazón del ser humano. Nos gozamos, amén, hermano, en este momento. Así que, hermano mío, la condición del ser humano sin Dios es triste. La condición del ser humano sin Dios está la misericordia de Dios, pero su amor es grande. Todavía hay esperanza. Todavía Dios tiene su mano allí para salvar, para cambiar el ser humano, para restituirlo, para volverlo a los caminos, a la verdad, a la senda. Así que Dios aquí no está mirando si somos ricos, si somos pobres. Dios no está mirando la posición social de una persona. Dios mira el corazón, Dios mira y ve la condición en que está el ser humano. Y allí Dios, en su amor, usa personas, usa un medio, usa la televisión, la radio, para que la palabra de Dios allí se dé a conocer y llegue al hombre. Amén. No porque nosotros lo merezcamos, Dios nos ha escogido. No porque hagamos buenas obras. No porque de pronto, hermano mío, nos creemos más sabios que otros. O pensemos que podemos tener un intelecto mejor que otra persona. Sino Dios nos salva es por su amor, por su gracia, por su misericordia que tiene con nosotros, por la compasión que Dios tiene allí. Muchas veces hemos escuchado testimonios de donde Dios rescata al ser humano.
de donde Dios toca a la persona allí en la condición en que está y lo levanta y hace de ellos grandes hombres de Dios, predicadores, personas que Dios en este momento sigue usando, llevando el mensaje y llevando la palabra. En Lucas 8 encontramos un ejemplo y se conoce como el endemoniado gadareno. Un hombre, dice la Biblia, vivía en los sepulcros, se hería su cuerpo, demente, desnudo. Pobre hombre allí, en esa condición. Pero un día Jesús pasaba por este lugar. El Señor Jesucristo se bajó de esa barca allí y ese hombre salió corriendo a los pies de Cristo y se humilló allí. Hoy Jesús puede estar tocando allí, puede estar pasando por su hogar, puede estar pasando allí donde está usted, en la condición en que esté, enfermo. Puede ver y conoce la condición en que puede estar su esposo, en el pecado, en la desgracia, su esposa, sus hijos, muchas veces hundidos en la droga, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación. Pero Jesús en este momento está allí, esperando que usted hoy llegue a los pies, esperando que usted hoy se humille, esperando que hoy el hombre allí le abra el corazón a Dios, hermano, amigo que me está escuchando, esperando hoy que usted hoy abra su corazón, lo acepte, lo reciba como su Señor y Salvador de su vida personal. Jesús está allí, Él quiere ayudarnos. Él es el único medio en el cual nosotros encontramos la vida eterna, encontramos la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así que me gozo en este momento, hermano mío, y aprovechemos estos medios, este momento, para que Dios allí lo toque, lo levante, le dé la gracia, le dé la bendición, le dé el perdón de sus pecados. Cambie esa esposa, cambie ese varón, ese esposo allí. Se quite lo que no sirva, los vicios, el adulterio, la fornicación, el pecado que ata al hombre, y lo pone en la condición de probable que pueda haber la destrucción de hogares, de familias. Jesucristo es el único que puede cambiar al hombre. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, nuestro redentor. Así que en Él, hermano mío, entregue el problema allí al Señor Jesús. La palabra nos enseña en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice su palabra. Él está allí para bendecir, Él está allí para ayudar. Así como ese hombre corrió a los pies de Jesús y se humilló, hoy corra también usted de ese lugar y humíllese, recíbalo en su corazón, acéptelo, y vamos a ver la grandeza de Dios, vamos a ver su misericordia, cómo Dios puede cambiar al hombre. Para Él no hay nada imposible. Dios todo lo que hace, Dios todo lo que toca allí, lo convierte, le da vida, restaura, Él cambia, Él salva, Él sana, Él liberta, Él cambia el pensamiento, renueva la mente, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Deje que Jesús hoy entre en su corazón y veremos la gloria de Dios. Veremos testimonios de cómo Dios puede cambiar un hombre, un hijo, y lo puede libertar y traerlo a los caminos de Dios. Amén. No esperemos más. Como hemos aprendido por ahí, ya paremos de sufrir y busquemos en Él el perdón, busquemos en Él la salvación, la restauración, la bendición de hogares. Lo más importante, el perdón. Una de las cosas que Dios nos llama a su camino. Dios llama al hombre con un propósito y tiene una meta trazada para cada uno de nosotros. Pero hay una meta en común que Dios llama al hombre, y es la salvación. La salvación de todos seres humanos. Es el cual Dios nos llama, es salvarnos. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:9: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En Lucas 19:10, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El hombre.
El hombre dejó de oír la voz de Dios en el Edén por escuchar la voz del pecado, de la maldad, del engaño que el enemigo usa. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz del enemigo, que solo está para destruir, para matar, para robarle al ser humano lo que Dios brinda, la comunión, la gracia, el evangelio que Dios pone en nuestros corazones, esa riqueza. El enemigo está atento. Nosotros, si dejamos de escuchar la voz de Dios, es una puerta que se le abre al enemigo para que él nos pueda atacar. Por eso mucho cristiano hoy ha dejado de oír la voz de Dios. Y si no oímos la voz de Dios, oímos la voz del enemigo, que el Señor lo reprenda. Y es donde mucho cristiano hoy tristemente su vida está por el piso. Pero Cristo está hoy para levantar. Cristo está hoy para ayudarnos y fortalecernos. Así que el propósito de Dios, el llamado que Dios hace al hombre en la condición en que está, es para salvar. Es para llenarlo de su presencia. Ese es el propósito por lo cual Dios llama al hombre. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué Dios quiere que estemos guardados? Mire, para su venida, para su venida. Cristo está a las puertas y va a venir por un pueblo que le ama, por un pueblo que lo espera, por un pueblo que se santifica en espíritu, en alma, en cuerpo. Dios nos llama a estar así preparados. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra en Hebreos 12:14. Debemos de estar listos, debemos de estar preparados. Pero Dios nos llamó a su camino y seguimos respirando sobre esta tierra. Seguimos nosotros caminando. Dios nos llama y nos salvó, y ese día nosotros no morimos y nos siguió dando vida. Y por eso muchos llevan muchos años en el evangelio. Hoy puede empezar su día para que acepte a Cristo y empiece una nueva vida en el Señor. Pero Dios, así como nos llama, nos enseña que debemos de cuidar la salvación. La salvación no se debe descuidar. Hebreos 2, la Biblia nos enseña: no descuidemos la salvación, dice su palabra. No la descuidemos porque se puede perder. Es de cuidar, es de todos los días limpiarnos, es de todos los días santificarnos, es de todos los días tener una comunión con Dios. Y Dios nos llama primeramente para que la cuidemos, para que nos mantengamos firmes, nos mantengamos en la brecha, nos mantengamos encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Pero también hay algo que Dios quiere, no descuidando la salvación, y es que también nosotros pregonemos la palabra de Dios, le sirvamos, testifiquemos, hablemos el mensaje de Jesucristo, como lo dice la palabra allí en Hechos 1:8. Él nos enseña a nosotros. Su iglesia allí corrió y se unió en oración y recibieron al Espíritu Santo. Se llenaron de su presencia. Por eso dice: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de esta tierra, dice su palabra. Entonces, lo primero, la salvación. Lo segundo, servir, llevar el mensaje, predicar la palabra de Dios, dar testimonio, que la gente nos vea a nosotros y vean a Cristo allí, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dios quiere hoy. Dios no está mirando la condición en que está. Probablemente se tiene mucho dinero en la parte humana, se puede tener muchas riquezas, pero espiritualmente el hombre está pobre. Espiritualmente el hombre está separado de Dios, porque las riquezas no salvan a nadie.
Las riquezas sirven aquí, tienen su valor aquí, pero para llevar gente al cielo es a través de Jesucristo. Es aprendiendo a morir al mundo, al pecado, a la maldad y viviendo para Cristo, dejando que Él reine en nuestros corazones, dejando que Él nos cambie y nos transforme y nos liberte. Amado hermano, allí es donde Dios quiere empezar una vida en nosotros. Por eso hay un tesoro grande que Dios pone en el corazón de las personas. En 2 Corintios 4:7 tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Hay una riqueza que Dios quiere colocar en cada uno y es el Evangelio, donde nos brinda paz, donde nos brinda seguridad, gozo, en lo que Dios desea a través de nuestras vidas. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros seguimos viviendo, seguimos en la carne, no podemos agradar a Dios. No se puede agradar a Dios en la carne. Tenemos que morir al mundo, al pecado. Tenemos que estar muertos al mundo para que Cristo viva en nosotros. Es lo que Dios desea en el corazón, es lo que Dios desea en el hombre. Es lo que Dios quiere hacer en el ser humano allí. Es eso. Tenemos que nosotros entender y seguir alabando a nuestro Creador y gozándonos en su presencia. Abrir el corazón a Dios, dejar que Dios entre, dejar que Dios cambie, que Dios restaure. Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las conoce. El hombre natural, el espiritual lo discierne todo, dice su palabra. Por eso vemos en la antigüedad un hombre llamado Noé. La Biblia dice en Génesis 6 y el capítulo 7 también, usted encuentra la historia cuando Dios le ordena a Noé hacer un arca, porque el hombre estaba en pecado. La maldad del hombre había crecido. Y dice la Biblia que Dios se dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y por causa del pecado, de la maldad, Dios llamó a un hombre que halló gracia ante los ojos de mi Señor y le ordenó el hacer un arca para salvar, para salvación. Hoy vemos la condición en que está el ser humano. Hoy vemos las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Enfermedades, violencia, guerras, desplazamientos, homicidios que se ven, todo lo que está pasando nomás aquí en Colombia, la condición en que está el ser humano, donde todo el mundo reclama derechos, donde todo el mundo quiere que le aprueben cosas en su deleite para el pecado, para la maldad. Hoy no hay un arca, pero sí hay un evangelio. Dios sí tiene hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que le aman. Y Dios quiere que a través de estos medios su palabra se siga predicando, para que muchos alcancen misericordia delante de Dios, vengan a los pies de Cristo y se salven. Porque es poco lo que resta, ya Cristo viene. El Señor está a las puertas y viene por una iglesia que le ama, por un pueblo que le espera. Así nos enseña su palabra. Allí Noé preparó esa arca y la hizo. Para muchas personas no podían entender, conocer que Dios le iba a poner fin a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. No creían. Y Noé allí, dando testimonio, no creía el ser humano porque estaba haciendo esa estructura en lo seco. Se estaba haciendo esa estructura en pleno desierto, donde no llovía todavía. Y Noé allí, haciendo aquella arca, predicaba la palabra. Va a venir un tiempo fuerte sobre la tierra. Va a llover. Ese cielo azul que vemos, un día, más temprano que tarde,
se va a poner gris, oscuro, y vamos a ver cosas que no hemos visto, como lo que estamos viviendo hoy nosotros en la tierra, la pandemia que azotó el mundo entero, que muchas almas han partido a la eternidad. Muchas personas se han salvado, pero muchas también están perdidas y para siempre. Aquí vemos, hermano mío, que Noé hizo esa arca y el ser humano endureció más el corazón. No quiso acercarse, no quiso conocer, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Hoy Dios nos llama es a que vengamos a los pies de Cristo, a lo que nos hagamos espirituales, que entendamos que la batalla de hoy, como dice Efesios 6:12, no es contra sangre y carne, no es contra las mismas personas, no es contra otro ejército, sino son contra potestades y principados, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Es contra un ejército invisible que no vemos, pero que es real, que está azotando a las gentes. Como le decía ahorita, Dios permitió esa pandemia, una legión de demonios que se ha desatado en la tierra, pero también nosotros no confesamos lo que dice el hombre, lo que dicen los medios, confesamos lo que dice la palabra. Colosenses 2:15, la Biblia dice que Él despojó las potestades y los principados y los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Él ya los venció. Nosotros tenemos que confesar la victoria y declarar que Jesús ya salió de la tierra. Mucha gente no entendió. Muchos le decían quizás a Noé es necio, porque no conocía, porque no se puede andar en la carne, no podemos entender lo espiritual. Tenemos que humillarnos y reconocer y morir al viejo hombre, para que el nuevo hombre, según Dios creado en nosotros, nos pueda hacer entender la batalla que libramos, a qué nos enfrentamos. Es lo que Dios quiere hoy hacernos entender. Y mucha gente pereció. De todo el mundo, 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus 3 hijos. Se salvó de la humanidad. Y los animales que Dios puso por instinto en esos animales, obedecer, hembra y macho, la pareja, entrar allí al arca para preservar la vida de lo que hoy vemos en la tierra. Por su amor, por su misericordia, Dios no ha permitido que su Hijo venga, pero va a llegar un día en que muchos se van a asombrar, y es lo que Dios quiere evitar, que Dios, la venida de Cristo, no tome al hombre por sorpresa. Por eso nos manda a estar listos, nos manda a estar preparados, para que aquel día podamos volar con Él, escuchar la trompeta e irnos con el Señor. Por eso lo cual nos esforzamos, por lo cual nos privamos de cosas, por agradarle, porque Él nos enseña, y Él lo que desea del hombre es obediencia, que vivamos la palabra de Dios. Otro hombre en la Biblia llamado Moisés, la Biblia lo registra en Hebreos 11, del versículo 23 en adelante, y en Hechos 7, del versículo 22, habla de ese hombre llamado Moisés. Fue preparado en la sabiduría de los egipcios, en el conocimiento de ese pueblo, de esa nación. Pero la Biblia dice que Moisés escogió mejor el vituperio de su pueblo, estar allí con su pueblo y sufrir el desprecio de los egipcios, que los placeres, que los deleites temporales del mundo, de la vida, del pecado. Y con toda su sabiduría y conocimiento que tenían esos hombres, todo pereció allí en el mar y se hundieron con ejércitos y todos. Su sabiduría no les alcanzó, no pudieron frenar las plagas que Dios envió allí. Porque la Biblia dice en Romanos 1:17 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No podemos hacerle frente
a las cosas, al pecado, a la desgracia con nuestras propias fuerzas. No se puede. Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que usar el mensaje, dejarnos bendecir. Y por eso todo pereció allí. Y por eso hoy vemos el testimonio de este hombre que agradó a Dios, que se esforzó. Porque eso es lo que Dios quiere, ver gente esforzada, ver gente que le busque, que le ame, que entregue su corazón, oh Dios, al Cristo de los evangelios. La Biblia nos enseña, leamos un versículo en Corintios. En Efesios, perdón. En Efesios 2, 10. La Biblia nos enseña a nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras. Miren lo precioso que Dios hace con nosotros. Dios nos llama y nos cambia, pero de antemano Dios tiene preparadas buenas obras para que nosotros las ejecutemos, para que nosotros nos dejemos bendecir. Dios es bueno, buenas obras que Dios prepara para que nosotros andemos en ella, nos dejemos bendecir por el Dios del cielo. Mire, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Buenas obras, el predicar, el dar un buen consejo. Mire, todo eso que Dios siga usando, el mostrar, el dar buen testimonio en nuestras vidas. La fe, Dios nos enseña la fe, que debemos de andar por fe, no por vista, de vivir la palabra de Dios, de aprender a creerle a un Dios que no vemos, pero que es real, que es verdadero. Buenas obras que Dios prepara para nosotros, porque Dios nos llama a eso. En Efesios 1, el versículo 4, la Biblia dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Buenas obras, lo que Dios quiere, vea, que nosotros seamos santos. Él nos llama para que nosotros respondamos a una santidad. Nos llama para que respondamos a una comunión, para que respondamos a su voluntad que Él quiere. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mire, nos adoptó a través de Jesús para que andemos en amor, para que tengamos nosotros un comportamiento. Miremos también en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. La Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Cristo. Nos escogió, nos llamó. Estábamos en tinieblas y nos trajo a la luz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Su amor es grande, su misericordia es grande. Nos hizo sus hijos, nos llamó y nos enseña el orden que nosotros debemos de andar en la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Dice el Señor: ser portavoces, predicar su palabra. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué era antes? Tinieblas. ¿Qué somos ahora? Luz, por su amor, por su misericordia. Como el endemoniado Gadareno, ese hombre allí en tinieblas, y vino Cristo allí y lo tocó. Y usted lee en la Biblia allí que cuando ese hombre fue libre, estaba ya cambiado. Le pusieron ropa, estaba en su juicio cabal y estaba a los pies de Jesús,
escuchando la palabra, atento al mensaje, agradecido, quería seguir a andar con Jesús. Y Jesús le dijo: qué bueno deseas, y ojalá ese deseo lo tenga en su corazón. Pero vaya a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue llevando a Jesucristo en su corazón, un hombre cambiado, transformado y libre. Gloria a Dios. Mire cómo Dios hace. Para Él no hay nada imposible. Un alma vale más que todo el oro del mundo, que toda la riqueza que pueda haber sobre la tierra. 2000 cerdos se perdieron allí. Los demonios entraron a esos cerdos y se fueron a un despeñadero. Pero es que un alma, lo que era desechado por la sociedad, para Dios no. Para Dios sí tenía un precio. Y lo que Dios hace, qué precioso. Dios nos llama hoy y nos rescata de las tinieblas para que anunciemos, para que prediquemos su palabra, las buenas obras que Dios pone delante de nosotros, el amor de Dios. Eso es lo que Dios desea. ¿Qué éramos antes? Tinieblas. ¿Y qué somos ahora? Luz. Es la luz. En Romanos 8 vemos también cómo Dios cambia al hombre. En Romanos 8, en el capítulo 28, en el versículo 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios vio en su Hijo Jesús, lo quiere ver en nosotros. Por eso nos llama la luz. ¿Y qué vio en Jesús? ¿Cómo Él vino aquí? Y dio su vida. Vino aquí a predicar la palabra. Vino aquí y vemos testimonio de cómo el Señor sanaba enfermos, de cómo libertaba a la gente. Se veían las maravillas. El Señor Jesucristo dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dios quiere ver en nosotros lo que vio en su santo Hijo allí. Dios no cambia. La Biblia así nos enseña. Y eso es lo precioso, que nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo. Ejemplo les he dado. Lo que yo hice, hagan ustedes también, dice el Señor. Todo lo que hizo Cristo, todo lo que hizo el Señor, fue bueno. Todo fue precioso para enseñarnos a nosotros hoy en día, para que caminemos en este camino y hagamos las obras que Dios nos manda hacer. Dios quiere gente valiente, gente esforzada. Dios quiere gente que le crea. Quiere gente que allí abra su corazón y se dejen tocar y se dejen guiar por el Dios del cielo. Eso hizo el Señor Jesucristo. Las obras que hizo ayer, hace 2000 años, de predicar su palabra, de resucitar muertos allí, de sanar enfermos, de darle voz al mudo, sonido al sordo, darle vista al ciego. Hoy Él mismo las está haciendo. Él mismo las puede hacer. Él no ha cambiado. La Biblia dice en Hebreos 13:8: Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Santiago 1:17 dice que no hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Él no cambia. En el Antiguo Testamento, en Números 23:19, la Biblia dice: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hablé y no se hará, mandé y no se ejecutará. Él no cambia. Él quiere es que nosotros aprendamos a creerle, aprendamos a depender de Él,
en todo, no en unas áreas, no en algunas enfermedades. En todas Dios quiere que nosotros aprendamos a depender del Señor. Vayamos un momentico al libro de Colosenses, porque eso es lo que Dios desea en nuestros corazones. En Colosenses 4, en el versículo 15, mire, Dios quiere seguir haciendo, mostrando sus maravillas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Hermanos míos, por la situación que puede estar pasando, hoy muchos estamos en nuestras casas, allí, pero puede ser que estemos en la casa porque se está pasando por una enfermedad, se está pasando por un momento duro. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos en Hebreos 4, y dice que Él se compadece de nuestras debilidades, dice el Señor, que fue tentado en todo pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Puede que usted esté en su casa hoy porque esté pasando por un momento de enfermedad, porque haya quedado sin trabajo, tenga que trabajar desde su propia casa, o por la situación del país, porque Dios ha permitido, los gobiernos han permitido aislamiento, que tenemos que estar en nuestras casas y no nos pongamos a mover allí. Pero desde allí, de ese lugar, Dios nos enseña a nosotros, hermano mío, a aprender a conocer la voluntad de Dios. No nos podemos congregar como quisiéramos, pero desde nuestras casas, desde el lugar en donde estamos nosotros, allí nosotros tenemos que aprenderla a conocer de nuestro Salvador. Sea cual sea la razón, debemos de mantener la comunión con Dios. No debemos de desmayar. No debemos, hermano mío, de apaciguar la vida cristiana. Al contrario, desde nuestras casas debemos de orar más. Si estamos en nuestras casas debemos de aprender a buscar su rostro más. Por eso Él dice: yo me compadezco de sus debilidades. Sé que en sus corazones quisiéramos estar todos aquí, pero no se ha podido. Pero no es impedimento para que en nuestras casas hoy estemos orando y estemos buscando a Dios, estemos escuchando su palabra, estemos dejando que Dios siga edificando nuestras vidas allí. Es lo que Dios quiere hoy. Por eso en Mateo 6:6 la Biblia nos enseña: entra en tu cuarto, en tu aposento, cierre la puerta y allí ore a Dios. El que está en secreto lo va a recompensar en público. Allí en secreto, el Padre que en lo secreto nos va a ayudar, nos va a alentar, nos va a fortalecer. Usted mira la iglesia al principio, en Hechos 12, el versículo 12, en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, de peligro, iba un hermano a la casa de otro hermano y encontraba allí a un grupo de hermanos, pero no los encontraba tomando tinto allí, no los encontraba mirando un partido de fútbol, no los encontraba allí charlando, descansando, no, orando. Allí estaban, buscando a Dios. En esos tiempos difíciles que hoy podemos estar, en la situación que está la economía, el comercio, el empleo, el trabajo, es cuando más nosotros debemos de levantar nuestra voz. Debemos de levantar y humillarnos a Cristo y clamar. Más debemos de hacerlo. Hay más tiempo, hay más momento para hacerlo. Aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Llenémonos de su Santo Espíritu, dice su palabra. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de mi Espíritu Santo.
hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que tenemos que estar haciendo en nuestras casas. Tal vez nos preguntamos, no, pero es que en nuestras casas es difícil. Mucha contienda, muchos pleitos, muchas peleas, mucha disensión. Oremos más, busquemos más a Dios. Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15 de Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Pero por qué lo dijo? Porque buscaba a Dios, porque se esforzaba a buscar la palabra. No podemos servir a Dios si no lo buscamos. No podemos agradar a Dios si no nos humillamos. No podemos servirle al Señor, porque si lo hacemos, si no hacemos el buscar a Dios, no le vamos a servir a Dios, sino al enemigo. Josué lo dijo, porque era un hombre de Dios, buscaba al Señor. Somos iglesia, somos hermanos en Cristo. Debemos de estar buscando y clamando al Dios Todopoderoso allí, dejando que Dios tome el control, orando que Dios traiga libertad, que Dios restaure, que Dios rompa yugos, cadenas, ataduras, que Dios saque lo que es la idolatría, el pecado, la desgracia. Buscando a Dios es lo que Dios desea en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice en Mateo 5:15 que somos la luz. No se enciende una luz y se pone debajo del árbol. No, se enciende una luz y se pone en el candelero para que alumbre toda la casa. Es lo que Dios quiere. Nuestra familia está en tinieblas, nuestra familia está en oscuridad. Yo tengo que traer luz a mi hogar. Tenemos que llevar la luz, el mensaje, el evangelio, el mensaje, el evangelio que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra boca, para que lo hablemos y las gentes busquen del Señor allí. La familia se salve, porque hay una promesa. Hay una promesa. Jesús promete salvar nuestra casa. Jesús promete salvar nuestra familia. Entonces nosotros, como somos la luz, debemos de llevar la claridad allí al hogar, a la familia, para que Dios tome el control, para que Dios allí nos use, nos dejemos usar y el ambiente transforme, el ambiente se cambie. Podemos estar en apuros, pero no desesperados, dice la Biblia. La Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice su palabra en 2 Corintios 10:4. Nosotros como iglesia somos un pueblo, un ejército, una milicia, y por lo tanto nosotros debemos de estar en la línea de batalla, peleando la buena batalla. Dios nos enseña así. En este camino del evangelio lo hemos aprendido, hermanos, que ya los conocemos, que la palabra nos enseña que en el evangelio no hay vacaciones, en el evangelio no hay recreo, no hay eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. No hay vacaciones, no hay recreo. No se le puede dar oportunidad al enemigo, porque Él sí viene y destruye. Él sí viene y mata, roba. La Biblia nos enseña así. No hay aquí en este momento en el evangelio vacaciones para que nosotros tengamos que salir, tengamos que decir me voy unos días de vacaciones y descuidar la vida espiritual. No se puede descuidar, porque la Biblia nos enseña, como le dije ahorita en Efesios 6:12, la lucha del cristiano no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo no puedo hacerle frente al enemigo con armas físicas, con una metralleta o bombas o granadas. No,
Dios me enseña que yo le hago frente al enemigo es con la palabra. Por eso la Biblia nos enseña en Marcos 16, el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si cogieren las manos serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. En Lucas 10:19 la Biblia también nos enseña que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. Yo le tengo que hacer frente al enemigo. Yo tengo que estar primero lleno de Dios, cuidando mi salvación. Dios nos brinda su gracia, su poder, la unción, y es en el nombre de Jesús que nosotros podemos destruir y desbaratar el plan del diablo. En ese nombre nosotros nos paramos. En ese nombre nosotros nos paramos en la línea y declaramos la victoria. Declaramos la bendición. Declaramos restauración. Declaramos salud. Sea el que esté tocando la mente del hombre, la esté cambiando y la esté transformando y la esté libertando allí. Es en el nombre glorioso de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos que Él nos guíe, creerle, usar su palabra, obedecer a lo que Él manda. Así Dios nos enseña. Así Dios quiere que a través de esta palabra hoy verdaderamente no pensemos que porque hemos pecado algo Dios nos tiene apartados. No, Dios es bueno y misericordioso. Si hemos pecado ahogados, tenemos para con el Padre a Jesucristo, al Señor. Si hemos caído allí, levántese hoy y vuelva a los pies de Cristo. Amigos, si usted no tiene a Cristo en el corazón, hoy ábralo, hoy recíbalo en su corazón. Reconozca que somos pecadores. Entregue su vida a Jesús y Él lo va a cambiar. Él va a traer la bendición a su hogar, a su familia. A través de estos medios, de la radio, de la televisión, se han escuchado testimonios como hogares se han transformado a Cristo, se han salvado, lo han aceptado en sus corazones. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea hoy, en la situación dura que vive el país, en el desplazamiento, en un robo, en un atraco, todo lo que se mira, cuánta gente muere. Y Dios quiere es que la muerte a nosotros no nos sorprenda, que el rapto de Cristo no nos sorprenda, sino que estemos listos y preparados para su venida. Eso fue lo que Dios quiso hoy traernos a través de esta palabra. Gloria a Dios, enseñarnos que lo débil de Dios es lo fuerte para el mundo. Mire Dios cómo es bueno. Para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. No hay nada imposible. Debemos de nosotros buscar su rostro y su presencia. Jesús nos dio ejemplo y debemos de seguirlo. En Marcos 1:35 la Biblia dice: siendo muy de mañana y aún muy oscuro, en un lugar, y allí oraba. Allí buscaba al Señor. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos de seguir sus pisadas. Debemos de seguir su ejemplo, como lo dice su palabra. Y veremos, hermano, que vamos a ver la gloria de Dios. Mantengámonos firmes, mantengámonos buscando a Dios. No desmayemos, es poco lo que resta. No desmayemos, dice su palabra, para que nos mantengamos firmes. Cualquiera que sea la situación, corramos a Jesús. Y allí vamos a recibir descanso, gozo y paz. Hermano mío, esa fue la palabra que Dios quiso traer hoy en este momento. Vamos a orar. Padre precioso, Señor, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Pido, Dios, que este mensaje hoy esté restaurando, tocando, esté salvando al perdido, reconciliando a los descarriados, libertando a los cautivos, esté levantando al caído, esté trayendo avivamiento a su iglesia, esté llenando a tu pueblo de tu gracia, de su Santo Espíritu.
Obra milagros en esta hora. Toma el control, Padre mío, bendito Dios. De allí los hogares, las familias, y traiga allí la restauración. Salva a esa esposa, a ese esposo. Conviértalos, saca el pecado, saca la maldad, saca la desgracia, las traiciones, los engaños, los vicios, las borracheras, todo lo que ata al hombre. Salen demonios, Señor, en esta hora. Destruye toda obra del diablo allí. Desbarate todo plan del enemigo. Toma el control, Padre, allí. Bendice, santifica, restaura, precioso Dios. Permita que a través de la palabra, Señor, el hombre se convierta, Padre mío. Que a través de este mensaje, Señor, corra y allí bendiga hogares, bendiga familias. La mente del hombre sea transformada, la mente del hombre sea cambiada, la mente del hombre sea restaurada en el nombre de Jesús. Hay esperanza todavía, Padre mío, para que el hombre corra a los pies, se humille y reconozca que en Jesús hay salvación, está el perdón de pecados y se deje bañar en la sangre preciosa de Cristo, bendito Dios. Obra esas maravillas allí, Padre. Obra milagros, señales, sanidades allí, Padre Santo. Oramos por las personas que están pasando momentos duros. Oramos por las personas que están pasando quebrantos de salud, Padre Santo. Atamos y reprendemos todo espíritu de cáncer allí que esté afectando, del colon, de cáncer de mama, de estómago, cáncer de pulmón, de riñón. Obra sus milagros, desaparezca allí en el nombre de Jesús toda sinusitis, toda migraña allí, Padre precioso, todo espíritu de Alzheimer, Señor, gastritis, problemas del colon, problemas, oh Dios, en el nombre de Jesús, de hernias, tumores, dolores en las rodillas, en las coyunturas. Obra sus milagros allí, Padre precioso. Desaparezca, Padre mío, en el nombre de Jesús, toda gastritis. Desaparezca, Padre mío, todo dolor de artritis, de reumatismos. Señor, traiga allí, Padre mío, sonido al sordo, dale voz al mudo, dale vista al ciego, Padre precioso. En el nombre de Jesús, obra trabajos dentales allí, Padre Santo. Haz maravillas en el cuerpo, bendito Dios. Desaparezca toda vena varice en el nombre de Jesús. Problemas, Padre mío, en el nombre de Cristo, de Alzheimer. Problemas, oh Dios, de gastritis. Problemas, oh Dios, de reumatismos en las coyunturas, dolores, huesos partidos. Hoy, Señor, haz milagros allí. Tronchaduras, obra esos milagros, Señor, allí. Tú eres bueno, precioso Dios. En el nombre de Jesús, desaparezca toda leucemia, todo problema en la sangre, problemas del corazón, problemas de respiración, problemas de diabetes. Señor, sale eso en el nombre de Jesús y declaramos la salud de Cristo, bendito Dios. Tu palabra dice: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos orado, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, declarando la salud, declarando que está hecho, precioso Dios. Declarando, Padre mío, en el nombre de Jesús, que esa pandemia salió de la tierra. Desaparezca allí, Señor, de la tierra ese problema de coronavirus, esa enfermedad, esos demonios los atamos y los arrojamos a los abismos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Está hecho en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos.